vaso se deslizó de la mesa como si hubiera decidido acabar con esa noche por su cuenta. Chocó contra el piso. El vidrio explotó en pedazos y el ruido llenó el rincón de la cocina donde Sara estaba de pie con un delantal aún ajustado, las manos humeantes del hervor de la olla. Su marido se rió, una risa corta que no buscaba humor, sino poder. Dio un paso sobre los fragmentos sin mirar a los lados y, con la planta del pie, los aplastó como quien borra una palabra que le molesta. Sara inclinó la cabeza y recogió los trozos con dedos que temblaban, como si la fragilidad del vidrio fuera su misma fragilidad. No hubo gritos, solo la frase seca que había aprendido a escuchar desde hacía años. «Mira lo que haces», dijo él, con ese desdén que siempre la hacía sentir pequeña. Y el barrio, esa medianera de voces que ya la conocía, pareció contener la respiración. Danny, acostado sobre el sofá, miró a su madre con ojos que eran una mezcla de sueño y advertencia. Tenía 6 años y una percepción demasiado clara de los gestos que marcaban peligro. Era una escena repetida en su casa, retocada con ligeras variaciones. Los insultos por dinero malgastado, las órdenes sobre con quién hablar y con quién no, las cuentas revisadas como si fuera delito tener una moneda escondida en la cartera. Sara había aprendido a sonreír donde le exigían una sonrisa, a explicar su ausencia cuando necesitaba salir a hacer recados. Había aprendido a esconder el dinero que guardaba en un calcetín para el colegio de Danny, para una medicina o un día de mercado, no por orgullo, aunque un poco, sino por supervivencia. Cada billete era una cuerda que la ataba a la posibilidad de salir de esa casa algún día. Esa noche, sin embargo, la cuerda se tensó demasiado. Él, intoxicado por esa mezcla de alcohol y orgullo que funde la razón, arrastró la discusión afuera. Las voces subieron. Los vecinos salieron a las rejas con linternas y miradas entrometidas. Alguien marcó la comisaría por un altercado. Fue una escena distinta. La policía llegó y no se llevó a una persona neutral, sino al hombre que horas antes había humillado a Sara frente a la comunidad. Lo esposaron. Él, antes de que se lo llevaran, la miró con una quietud peligrosa y dijo, «Alto», para que los vecinos escucharan. «No te imaginas lo que haré si te vas con ese niño. Esta casa es mía». La acusación implícita, el gesto de propiedad, la amenaza murmurada, todo eso hicieron que la sangre en las venas de Sara se congelara. Cuando los oficiales terminaron los trámites y lo subieron al patrullero, ella se quedó con Danny en brazos, y con la certeza de que su salida no sería simple. Al día siguiente el dueño del edificio, un hombre con la mirada de quien prefiere no complicarse, llamó a la puerta y, con una falsa lástima, la invitó a marcharse. «Vecinos», dijo, «problemas. No puedo arriesgar el alquiler». No había ley escrita que la expulsara, pero había suficientes manos empujándola hacia la calle. Salieron al amanecer con una bolsa que olía a pan y a ropa húmeda. Danny se había quedado dormido en su pecho. La ciudad olía a frío y ruido de camiones como si la vida siguiera indiferente. Sara se lo acunó sin lágrimas visibles, contando mentalmente los pasos. Tenía una amiga, Ana, que vivía a 2 cuadras y que durante años había visto las cicatrices veladas detrás de las sonrisas. Ana abrió la puerta con el abrigo apretado y el silencio que no pregunta demasiado. No fue una recepción teatral. Fue una cama, un café, 2 manos que entendían. Ana no juzgó. Preparó un plato para Danny, encendió la estufa y dijo lo que más necesitaban. «Quédate aquí mientras armes un plan». Esa noche, cuando Danny dormía y la luz de la calle se colaba por la cortina, Sara sacó el calcetín con cuidado. Había ahí más de lo que su marido creía. Billetes doblados, papeles de la escuela, un recibo de una vacuna olvidada. Cada moneda era una decisión tomada en silencio. Una apuesta por un mañana que no sabía si vería. Ahora, tirada en el sofá de una amiga, esa apuesta pesaba más que nunca. No era la primera vez que desaparecían cosas de su vida sin su permiso, pero esta vez el horizonte se había estrechado hasta una sola línea. Trabajo. Y con trabajo, una casa estable. Con una casa estable, tal vez la posibilidad de poner distancia entre ella y la sombra que había sido su marido. La ciudad puede ser cruel y compasiva a la vez. En los días siguientes, Sara golpeó puertas y fingió fortaleza en oficinas de empleo,
supermercados y pequeños talleres. Muchas veces recibió el mismo cierre. Usted no tiene la experiencia. O, señora, el horario no conviene. En la cola de una panadería, una mujer escuchó su historia y le dijo el nombre de Amanecer, una confitería que necesitaba manos en la línea de producción. El aviso no prometía mucho: salario mínimo, turnos largos, contrato eventual, pero prometía algo esencial: entrada inmediata. El primer día en Amanecer fue un choque térmico. La puerta chirrió y un calor dulce, denso, la envolvió. Azúcar caramelizada, manteca, levadura y café. El horno era un corazón que latía detrás de una pared de acero. Sara apoyó la bolsa sobre una banqueta, y por un instante sintió que el olor la aceptaba, que la rutina que allí se cocinaba podía ser un refugio. Las máquinas rugían con una música mecánica. Las manos que pasaban masas por la cinta transportadora estaban curtidas, con uñas cortas, algunas con rastros de harina incrustada. No había glamour, había trabajo. La gerente, Zenaide, era una mujer de mirada fría y modos precisos, con una blusa planchada y un broche que brillaba demasiado para contrastar con la suciedad del lugar. No sonrió cuando la miró. Evaluó su ropa, su manera de sostener la bolsa, su inexperiencia visible. «Empezás limpiando y luego vas a mesa 4», dijo sin pedagogía. «Vas aprendiendo». Sara asintió. Tenía que aprender. Las primeras horas fueron un aprendizaje de rosas y manos. Le enseñaron a amasar a la velocidad de la cinta, a no detenerla por nada, a cortar con la guía sin perder tiempo. Katia y Lidia, dos mujeres que llevaban años en la planta, la miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Nikolai, el joven que controlaba la bandeja final, le lanzó una sonrisa breve, casi de cortesía. Vladimir apareció en el taller como una figura de soporte práctico, un amigo de Ana que trabajaba en movilidad, y cuando pudo, le ofreció a Sara llevarle a Dani algunas tardes, recogerlo hasta que ella pudiera organizar guarderías. Era de pocas palabras, de manos fuertes y de soluciones concretas. Trajo un termo con café y un par de empanadas la primera mañana. «Para que no te mueras de hambre en la máquina», le dijo con ironía protectora. Sara aceptó el café con gratitud. Pequeños gestos, pensó, sostienen más que grandes palabras. Germán, por su parte, apareció con un perfil más ambiguo. Empresario local, sonrisa estudiada, parecía saber la ciudad por partes. Conocía a los clientes de Amanecer, tenía contactos en la municipalidad y, de manera casi providencial, se había cruzado con Ana en un evento benéfico la semana anterior. Le ofreció a Sara algo que no era exactamente un favor: una ficha recomendatoria para presentar en oficina de compras. Lo hizo con una cortesía que olía a cálculo. «Hay gente que aprecia el esfuerzo», dijo, y le dio una tarjeta. Sara guardó la tarjeta en el bolsillo interno de su chaqueta con la misma delicadeza con que ocultaba el dinero. No confiaba en favores sin condición, pero en ese momento cada red era necesaria. Las semanas en Amanecer fueron una sucesión de pequeñas victorias. Sara llegó a dominar la velocidad del amasado, a sentir cuando la masa pedía más agua o más reposo. Aprendió a detectar una falla en la cinta antes de que se enredara un cordón, a apoyar a los compañeros cuando el turno se quedaba corto de manos. Empezó a ahorrar de nuevo, sin mostrarlo, con el viejo hábito de esconder billetes en la costura de un delantal que ahora pertenecía a la fábrica. Pero los lugares de trabajo crean mapas de poder tan precisos como los que rigen las casas. Zenaide administraba la disciplina y el miedo. Su autoridad no se cuestionaba. Algunos compañeros se acomodaban bien a sus reglas. Otros conspiraban en susurros para proteger pequeñas ganancias o para desplazar a quien consideraban un obstáculo. Sara, como toda persona nueva y sin redes antiguas en la fábrica, era visible, una blanca en el tablero, fácil de señalar. El montaje empezó como una sombra que se deslizó por los pasillos. Una caja de chocolates finos, producto estrella para una clienta importante, desapareció de la mesa de embalaje. Fue un error menor en términos de negocio, pero con alto efecto dramático. El cliente llamó enojado, la oficina se llenó de voces tensas y la mirada de Zenaide se convirtió en un bisturí. «¿Quién estuvo en mesa 6?» preguntó. Las manos se miraron.
Nadie quería responder por nadie. Sara, que había pasado la tarde en la estación por donde salían las bandejas, sintió que el aire le faltaba. No lo había tomado. Lo sabía en cada fibra de su cuerpo. Pero los ojos de algunos compañeros no la contenían en su inocencia. Su pasado reciente, la vida a la intemperie, y el rumor silencioso de que la nueva mujer venía de un hogar con problemas. Todo eso la hacía más vulnerable. En el comedor, entre tazas de café y migas, se habló poco de otra cosa. Katia murmuró que había cámaras viejas en la fábrica, que se veían static, que a veces no grababan. Nikolai dijo que vio la cinta frenarse aquella tarde. Un técnico había salido de urgencia por una falla. Zenaide, en su oficina, habló de pérdida de confianza, de números, de informes que tendrían que presentar a un cliente que no perdonaba. Nadie aún señalaba con nombre y apellido, pero la tensión se adhería a la ropa de Sara como la harina a sus manos. Una tarde, cuando el sol apenas se filtraba naranja sobre el techo de la planta, Sara se quedó hasta tarde para ordenar bandejas. Había encontrado una manera de ajustar una máquina que a otros les había resultado problemática. Lo hizo sencillo, con una toalla y una idea que nadie había probado. La cinta volvió a correr perfecta y los productos mantuvieron su forma. Ese gesto obtuvo una sonrisa breve de una compañera y un buen trabajo, murmurada por alguien que antes la había mirado con reserva. Fue un reconocimiento pequeño, pero transformador. Empezó a sentir que había algo dentro de ella que respondía cuando otros confiaban. Y entonces sucedió. Justo cuando la confianza comenzaba a tomar raíces, un descuido fingido o real, eso nadie lo sabía todavía, creó la ocasión perfecta para la acusación. Un paquete de chocolates que debía ir a un evento municipal desapareció de la mesa de salida. La fábrica se estremeció con rumores. ¿Se lo habrá llevado alguien para venderlo?, dijeron. Zenaide lo señaló como pérdida de responsabilidad y convocó a una reunión improvisada de cuadrilla. Sara llegó a la sala con las manos todavía manchadas de masa, la respiración acelerada por la prisa, y sintió un nudo en la garganta. La reunión era un tribunal de miradas que juzgaban sin escuchar. Los ojos se le clavaron como agujas. Nadie pidió pruebas. Nadie dejó de lado la posibilidad de que una mujer que venía de una situación inestable pudiera, sin prueba alguna, haber optado por tomar algo que no le pertenecía. La palabra sospecha circuló como un insecto venenoso. En un rincón, Germán observó la escena con una ceja levantada. Su mirada cruzó la sala con la fría medida de quien ve apuestas y calibra riesgos. Vladimir, en la puerta, frunció el ceño y parecía medir si era momento de intervenir. Ana, que había venido a apoyarla ese día, apretó la mano de Sara por debajo de la mesa con una presión que decía, «No estás sola». Pero la presión social tuvo su efecto. La supervisión de la fábrica decidió pedir la tarjeta de seguridad de todos los que estaban en la línea aquella tarde. Fue una medida administrativa, dijeron, pero el efecto fue claro. La tarjeta de Sara marcó presencia en el sector más cercano a la mesa de salida. Zenaide, con su pluma en la mano y una libreta abierta, anotó lo que quiso convertir en evidencia. Registro de personal en mesa 6, discrepancia de producto en salida, responsabilidad general. No era una acusación definitiva, pero plantó el germen de la duda. En el pasillo, alguien dejó escapar que tal vez la mujer nueva necesitaba el dinero. Otra voz sugirió revisar cámaras, aunque saben, dijeron, que algunas están opacas. Fue suficiente para que una sombra volviera a posarse sobre Sara. Al salir, los compañeros la miraron con una mezcla de pena y prevención. Un joven se acercó y le dijo, con la sinceridad temblorosa de la gente buena, «No te preocupes, te apoyamos». Pero la sensación era otra. El apoyo sonaba a promesa tenue, cuando la mano que podía sostenerla era la del mismo lugar donde ahora la acusaban. Sara sintió un frío que no venía de la fábrica. Afuera, el aire era más limpio, pero la noche parecía más larga. Esa noche, al volver a la habitación que Ana le prestaba, Sara encontró un mensaje en su teléfono, una foto de Dani en el parque, tomada por alguien que lo observaba desde lejos. No había texto, solo la imagen, clavada como una advertencia. Sintió que el pecho le dolía en un modo nuevo, más afilado. Comprendió que su vulnerabilidad no era solo laboral.
estaba expuesta en todos los frentes, y que alguien ya había empezado a jugar con eso. Se despertó al amanecer con la determinación a medio formar. Tenía que defenderse en la fábrica. Tenía que proteger a Dani de miradas que se volvieron amenazas. Pero también sabía que, para hacerlo, necesitaba pruebas, aliados y un plan que empezara por recuperar su nombre. No sería fácil. Sus posibilidades económicas eran escasas. Su red era frágil, y la fábrica, con sus pasillos donde se tejían rumores, no era un lugar que ofreciera segundas oportunidades fácilmente. Algunos le aconsejaron no confrontar todavía, que era mejor observar, guardar pruebas, no darles palco. Otros, como Vladimir, fueron más directos. Si intentan llevar al nene o chantajearte, no te quedes callada. Germán la llamó al mediodía con una voz medida. Hay movimientos en la empresa que conviene vigilar. Y ofreció de nuevo una ayuda que olía a llave. Yo puedo hablar con un conocido que tiene acceso a las grabaciones. Sara escuchó y guardó la oferta como quien recibe una llave cuya cerradura aún no reconoce. Mientras tanto, la planta volvió a su ritmo. La alarma del horno, las manos que se mueven con precisión, el aroma que amortigua el miedo. La fábrica era una ciudad con sus leyes. En los pasillos se empezaron a notar dos bandos. Quienes creían en la presunción de inocencia y quienes preferían culpar para proteger su cuota. Zenaide se mantenía fría, midiendo sus decisiones con la vista puesta en informes y balances. La sombra que amenazaba con frenar la producción no quisiera justificativos. Había que hallar al culpable. Sara entró al taller con la determinación heredada de noches en vela, de silencios impuestos y de la claridad que te da la necesidad. Su primer acto consciente no fue justificar su inocencia sino mostrar su valor. Propuso un ajuste en la línea para mejorar el rendimiento y reducir desperdicios. Fue una idea práctica, humilde en su ambición, pero que tocó un nervio. Relacionados con producción y tiempo, los pequeños cambios podían ahorrar recursos. Algunos la miraron con sorpresa. Esa mujer que fue humillada en la calle, iba a proponer soluciones que otros, con años de costumbre, ¿no veían? El gesto no fue grandioso, pero fue decisivo. Permitió que algunos la miraran con otros ojos. No borró la sospecha, pero empezó a construir un capital diferente. Ese tipo de capital no se entrega de inmediato, se gana palmo a palmo. Y mientras lo ganaba, otros movimientos se aceleraron en la fábrica. Conversaciones cerradas, llamadas a oficinas administrativas, una reunión urgente con el cliente que había reportado la pérdida del paquete. Cuando la llamada llegó, Zenaide pidió explicaciones y propuso una auditoría interna. Fue entonces cuando el rumor se transformó en procedimiento. Pedirían grabaciones, revisarían el inventario, hablarían con el personal. La palabra auditoría pareció contener tanto amenaza como promesa. Por fin habría pruebas, y las pruebas podrían limpiarla o hundirla. Pero las pruebas, como la verdad, suelen necesitar más tiempo que la rueda del horno. Mientras esperaban, alguien ya había decidido que era más fácil creer en la culpabilidad de la nueva. Y en la puerta del taller, una nota anónima apareció con una insinuación clara. Si tenés que robar, mejor que sea discreto. Nadie se atrevió a decir de quién provenía. Las miradas, otra vez, se posicionaron. Sara miró la nota con las manos cerradas en el bolsillo, sintiendo el estómago flaco de la incertidumbre. La vida, más adentro del cuerpo que en la fábrica, también golpeaba con su ritmo propio. Dani volvió a sonreír fácil cuando la recogía de la escuela, como si los berrinches del mundo no lo tocaran. Esa sonrisa era el motor. Sara lo abrazó en el portal y por primera vez en muchos meses, decidió que no sería ella la que se partiera en dos para proteger a un hombre que la había tratado con desdén. Dani necesitaba una madre presente y firme. Y la fábrica, con sus hornos y sus cajas, le ofrecía por primera vez algo que no dejaba astillas en su autoestima. Posibilidad. Pero la posibilidad venía con un precio. Estar expuesta a quienes, por miedo o por codicia, preferirían ver la caída. Y alguien estaba dispuesto a provocar esa caída. Si esta historia te interesa y quieres acompañar a una mujer en su camino de reconstrucción, suscríbete. Aquí comienza algo que no será fácil, pero que puede cambiarlo todo.
Los días siguientes se llenaron de una vigilancia tensa. Las cámaras de la planta, que antes registraban solo números y movimientos, ahora pasaron a ser vigilantes en la memoria. Los técnicos revisaron cintas con la mirada de quien busca una aguja en un pajar de imágenes. Zenaide exigió listas, horas de entrada y salida, firmas. Germán propuso una revisión de clientes para salvaguardar la reputación de la empresa. Vladimir, por su lado, empezó a frecuentar la zona con más asiduidad, no por control, sino por el viejo sentido de la ayuda. Si algo traspasaba la línea y tocaba a Dani, él estaría ahí. En ese clima de expectativa, la fábrica igualmente necesitaba continuar. Las cajas seguían saliendo, la maquinaria exigía atención, y los clientes reclamaban puntualidad. Sara, en su delantal con harina, caminaba por los pasillos con una mezcla de miedo y determinación. Había aprendido a leer las tensiones, a detectar el ruido antes de la rotura. En una de esas jornadas, al volver de revisar la cinta, encontró a Nikolai con la cara pálida. «Hay una nota en el sector de cajas», dijo. No era una nota de apoyo ni una disculpa. Era una imagen. Dani jugando en el parque, la misma foto que había llegado a su teléfono. Junto a la foto, unas palabras que no necesitaban más. «Cuidado con lo que haces». El mensaje fue un golpe que no buscó abrir una herida sino avivar una que nunca cerró. Sara se quedó inmóvil, con la caja en la mano. La fábrica siguió su marcha a su alrededor. El horno respiró. La cinta corrió. Las manos se movieron. Pero para ella, el mundo se dividió en antes y después de esa nota. Ya no era solo la sospecha de un robo. Había alguien que iba más allá de las palabras y había decidido tocar lo que más quería, su hijo, para someterla por miedo o por venganza. Esa noche, mientras Dani dormía recostado en su hombro, ella se prometió algo que no era venganza, sino defensa. Si la acusación se montaba, no permitiría que también le arrebataran a su hijo. Buscaría pruebas, buscaría aliados, pondría su nombre contra la mentira. Pero en la ciudad donde ya había conocido la indiferencia, sabía que necesitaría algo más que buenas intenciones. Necesitaría estrategia, respaldo, y la capacidad de convertir sus pequeñas victorias en una fuerza mayor. Tenía que transformarse de alguien que se defendía en alguien que dirigía. Y esa transformación, todavía lejana, comenzaba con un paso simple: no callar. Tenía que transformarse de alguien que se defendía en alguien que dirigía. Y esa transformación, todavía lejana, comenzaba con un paso simple: no callar. Los días que siguieron a la nota y a la foto se llenaron de pequeñas batallas. Sara dejó de reaccionar por reflejo y empezó a pensar en términos de estrategia cotidiana. ¿Quién podía respaldarla? ¿Qué testigos estaban dispuestos a hablar? ¿Cómo presentar su versión con calma y con pruebas? No buscó venganza, buscó certezas. Esa resolución, fría pero firme, cambió la manera en que la miraban en la fábrica. No porque ella dejara de temblar por las noches, eso siguió ocurriendo, sino porque la gente percibió que ahora sus manos tenían un pulso distinto. Había en ella una voluntad organizada. Ana fue la primera en operar con decisión. Llamó a una abogada conocida de la parroquia, una mujer de voz grave y mirada directa que entendió desde la primera frase lo que era proteger a una madre. No hablaron de demandas judiciales en términos técnicos. Hablaron de pasos simples: registrar la amenaza, poner en manos populares la verdad, pedir acompañamiento cuando fuera necesario. La abogada redactó una carta formal que Ana llevó a la oficina de Zenaide, con copia a la administración. No era un ultimátum, en palabras de la abogada, sino una demanda por seguridad. El efecto fue doble: molestó a quienes preferían la opacidad y le dio a Sara un respaldo documentado frente a cualquier intento de manipulación. A partir de esa carta, la fábrica decidió reforzar medidas internas. Se revisaron entradas y salidas, se activó una guardia más estricta en los accesos y se pidió al personal que denunciara cualquier comportamiento extraño hacia los hijos de las trabajadoras. No todo fue heroísmo institucional. Hubo resistencia y ojos rodando en oficinas. Pero en los talleres, donde la solidaridad femenina era más visible, varias compañeras se ofrecieron a acompañar a Sara en los trayectos a la escuela. Katia se ofreció a recoger a Dani un par de días a la semana.
Lidia propuso turnarse en caso de emergencias. Esas redes no reemplazaban la justicia, pero tejían un cordón humano que disuadía a quienes pensaban en intimidar. La amenaza, sin embargo, no se mantuvo en la forma de notas anónimas. Una tarde, mientras Sara cerraba cajas en la línea, llegó la noticia. Alguien había visto a su marido rondando la escuela. No cabía esperar. El pánico se apoderó de ella por un segundo. Un segundo en el que el pasado y el presente se empujaron con fuerza. Respiró hondo, contó mentalmente hasta 3 y llamó a Vladimir. Su voz permaneció firme. Voy para allá. Vladimir apareció con rapidez, con esa manera suya de moverse por la ciudad como si conociera sus atajos sin mirar. Lo acompañaron Ana y una vecina que insistió en acompañarla. No hablaron de rescates heroicos, pidieron presencia, visibilidad. Fueron al parque de la escuela. Hablaron con los vigilantes y con la directora. Cuando llegaron, su marido se fue como se retira un animal al ser iluminado por linternas. No hubo gresca esa vez. Hubo, en cambio, una escena que dejó una marca. Su marido se acercó a Dani con una cara en la que intentó dibujar ternura, y Dani lo miró distante, como quien reconoce a un desconocido peligroso. Eso bastó para que la directora firmara una nota prohibiendo cualquier acceso sin autorización, y para que la policía registrara una denuncia por hostigamiento. El episodio reforzó la idea de que quienes querían destruir a Sara habían cruzado una línea. No era ya solo una acusación en la fábrica. La amenaza había atacado a lo más sagrado que ella tenía. A partir de ahí, el ritmo de la historia se aceleró. Alguien con intenciones claras dejó de esconderse en la sombra. Actuó para provocar miedo, y al mismo tiempo para forzar a Sara a retroceder. Fue en medio de ese clima cuando llegó el segundo golpe, la acusación formal en su contra, en papel y con consecuencias. La notificación administrativa decía que, ante la queja del cliente importante por pérdidas en el envío, la empresa había decidido apartarla temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. No era un despido, decía el texto, una frase fría que en realidad dejaba a Sara sin ingresos. La medida fue un sacudón. Por primera vez la posibilidad de perder el trabajo se hizo tangible, y con ella la posibilidad de que el poco dinero ahorrado se evaporara. Pero este momento, que podría haber sido el final del recorrido, se convirtió en la palanca que la lanzó hacia adelante. En la sala de reuniones, entre papeles y tazas de café, Sara habló con una voz sorprendentemente firme. No se defendió con lágrimas ni con súplicas. Contó los hechos, uno por uno. Explicó la rutina de la línea, nombró a quienes podían corroborar su horario y su presencia, y pidió que se revisaran las grabaciones con atención. Pidió también que la empresa protegiera a su hijo frente a cualquier acoso, y solicitó el acompañamiento del sindicato local. Su postura fue clara, aceptaba ser investigada, pero no aceptaría ser señalada por prejuicios. En el público, algunas caras se abrieron, otros fruncieron el ceño. Zenaide escuchó con la rigidez habitual, pero no pudo evitar que su máscara se fisurara cuando vio la determinación en el rostro de Sara. Entonces, fue el momento en que la fábrica tuvo que elegir entre dos caminos. Dejarse llevar por la narrativa fácil de la culpa o apostar por una investigación seria. Los accionistas, preocupados por la reputación, intervinieron. Germán, que había ofrecido su ayuda con las grabaciones, se presentó en la administración con una propuesta. Su empresa asociada podía auditar el sistema de seguridad y quizá encontrar pruebas que exoneraran a la fábrica ante el cliente. Su tono era impecable. Había, sin embargo, algo en la forma en que miraba a Sara que no terminaba de sentirse como ayuda desinteresada. Vladimir, al verlo llegar, apretó la mandíbula. Había algo en la historia de Germán que no le cerraba. La auditoría, decidieron, se llevaría a cabo. Se revisaron los videos de varias cámaras. Llegaron a la sala copias de horas y movimientos. Algunas imágenes estaban borrosas. Otras mostraban huecos de tiempo. Entre esos huecos, alguien había intentado, con habilidad, borrar movimientos y dejar una narrativa a favor del mismo grupo que había querido comprar la fábrica. Hubo descubrimientos, transferencias a una empresa pantalla, contratos dudosos firmados por personas que luego desaparecían de los registros, llamadas entre ejecutivos y un proveedor que, curiosamente,
Se ofrecía a comprar parte del terreno a bajo precio si la empresa caía en la quiebra. Era un plan clásico de despojo empresarial, pero con hombres dispuestos a utilizar cualquier herramienta, incluso la reputación de los trabajadores. Sara no tuvo que entender todos los detalles contables. Lo que vio con claridad fue que alguien había tejido una red para provocar pérdidas y forzar la venta. Y que, entre los hilos de esa red, aparecía un nombre que la sorprendió. Germán. La contradicción explotó en la sala como una lata al ser pateada. Él intentó explicar, con la misma sonrisa de siempre, que su empresa solo había ofrecido ayuda técnica y que había trabajado para proteger a la fábrica. Sus explicaciones sonaron huecas frente a los documentos que algunos técnicos presentaron. Correos cruzados, notas de transferencia, registros que vinculaban su firma con órdenes de compra ficticias. La sala se llenó de murmullos. Germán, que había llegado como salvador, ahora se veía cada vez más cerca de la tormenta. Fue entonces cuando la tensión llegó a su punto más peligroso. Una tarde oscura, al salir de la fábrica, Sara encontró su anillo de seguridad. La casa de Ana con todas las luces encendidas. Katia y Lidia rondando por la vereda con rostros tensos. Vladimir estaba junto a la puerta, una presencia grande que protegía. Les explicó que conocía a unos tipos que habían intentado sobornar a un guardia para que permitiera la entrada al sitio donde Dani iba a estar. No hubo, en ese preciso instante, un secuestro consumado. Pero el plan estaba en marcha, y la velocidad con la que algunas piezas se movían, dejó claro que, si no intervenían, la cosa podía escalar. La respuesta fue colectiva. No se trató de violar leyes ni de echarse a la aventura. Se trató de visibilidad, coordinación y, sobre todo, de posesionar la verdad en el centro de la escena. La directora de la escuela accedió a un registro de cámaras y puso a disposición a 2 testigos que habían visto a 2 hombres rondando el portón. Ana y otras mujeres se ocuparon de que Dani no saliera solo de la escuela. Vladimir se comprometió a acompañar a Sara a todas partes, mientras la amenaza persistiera. La comunidad respondió con alertas en los muros del barrio y con llamadas a la policía cada vez que una figura sospechosa aparecía cerca. En medio de ese ruido, una noche, se produjo el incidente que cambió para siempre el equilibrio de fuerzas. Su marido apareció en el edificio donde vivía temporalmente, con la intención de llevárselo a la fuerza. No planeó un secuestro elaborado. Actuó impulsado por enojo y por la fantasía de recuperar aquello que consideraba suyo. Tocó la puerta con furia, insistió, amenazó. La vecina, asustada, pidió ayuda. Vladimir, que estaba de guardia improbable pero alerta, respondió con rapidez y firmeza, sin proponerse herir, solo detener. No hubo golpes explícitos. La escena fue de tensión física contenida, de manos que sujetan a un hombre que se resiste. La policía llegó no tanto por la intervención de Vladimir, como porque alguien del edificio decidió llamar y dejar constancia. Hubo un forcejeo verbal, gritos que cortaron la noche, y finalmente, la certeza de que el hombre no podría llevárselo sin dejar pruebas. La intervención terminó con la detención temporal de su marido, ahora por desobediencia y alteración del orden público, ante la insistencia de llevarse a un menor sin documentación. No fue un triunfo claro de justicia. Esos episodios suelen quedar con medidas administrativas y con promesas incumplidas. Pero tuvo una consecuencia vital. Mostró a Dani que su madre no estaba sola. A Sara le costó dormir esa noche, pero cuando miró al niño que ya soñaba, supo que el precio a pagar por no permitir aquello había valido la pena. Esa secuencia de hechos empujó a la dirección de la empresa a tomar otra decisión drástica. Con el escándalo creciendo, varios directivos optaron por ausentarse, y en ese vacío, el consejo decidió nombrar a un interino que mantuviera el pulso. La opción parecía extraña, pero en el laberinto de nombres y nombres falsos, había una voz que pidió naturalidad. ¿Por qué no considerar a alguien de adentro que tuviera la experiencia práctica y la confianza del equipo? Fue una propuesta que nadie esperaba. Proponer a Sara. No se trató de una concesión simbólica. Fue un movimiento táctico. Poner en el centro a una trabajadora que, pese a ser señalada por un montaje, había demostrado eficiencia y propuestas concretas para optimizar la producción.
La noticia recorrió la fábrica como un rumor. ¿Sara? ¿La misma Sara? Unos se rieron, otros murmuraron. Zenaide frunció el ceño con evidente molestia. Había en la propuesta la posibilidad de que la fábrica recuperara legitimidad ante el cliente si quien se hacía cargo fuera alguien que conocía la operación y que gozara del apoyo de las líneas de producción. Fue una decisión incómoda para los accionistas. Poner a una mujer que venía de afuera, señalada y vulnerable, frente a una crisis de reputación. Sin embargo, la medida pasó por un voto apurado. Interina por 30 días, con facultades limitadas pero con autoridad suficiente para reorganizar procesos y demostrar resultados. Era una prueba. Era también una oportunidad. Cuando Sara recibió la convocatoria para asumir, no fue por emoción ni por sorpresa. Sabía lo que ello implicaba: visibilidad, capacidad de toma de decisiones, responsabilidad por cientos de familias. Lo habló con Ana en voz baja, sosteniendo la taza de café como si fuera un ancla. «No quiero que esto sea una revancha ni una venganza», dijo ella, clara. «Quiero que la fábrica funcione y que nadie la use para extorsionar». Ana apretó su mano. «Entonces tómala como lo que es, una oportunidad para proteger a los tuyos y a los de quienes trabajan ahí». Esa frase la hizo asentir. Su primer día como directora interina fue una prueba de fuego. No hubo alfombra roja ni aplausos grandilocuentes. Hubo reuniones técnicas, quejas de clientes, supervisión de hornos y un horario que parecía tragarse horas. Sara habló con los capataces, con los técnicos, con los conductores y con el equipo de ventas. Pidió informes sencillos y pidió que cada responsable explicara en qué se podía mejorar la trazabilidad. Propuso volver a los procesos básicos que una vez había observado. Doble chequeo de salidas, marcaje con etiquetas adicionales, control de calidad en puntos críticos. Sus medidas fueron prácticas y, sobre todo, comprensibles. Cuando sugirió un cambio en la distribución de tareas para impedir que un solo eslabón tuviera la potestad de cargar productos sin supervisión, lo hizo sin señalar culpables, sino señalando soluciones. El equipo respondió con un gesto que la conmovió. Muchas trabajadoras que antes se mostraban recelosas empezaron a traerle propuestas. Algunas sugerencias eran simples, otras más osadas. Katia sugirió organizar una base de datos con los turnos y los movimientos de entradas y salidas. Lidia propuso señalizar claramente las áreas de alta seguridad. Nicolai habló de ajustar el mantenimiento preventivo. Las ideas surgieron como manos sosteniendo a la fábrica. Ella las adoptó con rapidez y con humildad. No tenía títulos pomposos, pero tenía la ventaja de conocer la línea de frente. Y eso, en un momento donde la verdad se debatía en papeles e intenciones, era oro. Mientras tanto, la investigación sobre el montaje continuaba fuera y dentro de la empresa. Los documentos seguían saliendo a la luz. Pagos a terceros sin respaldo, contratos con firmas clonadas, cuentas que aparecían y desaparecían. Hubo un detalle que resultó decisivo. Una empleada de administración, cansada de la lógica del miedo, decidió hablar. Era una mujer menor, que había visto transacciones inusuales y que al principio había preferido no involucrarse. Cuando los rumores de compra hostil se transformaron en una guerra abierta, esa mujer, con manos temblorosas, accedió a mostrar correos que probaban la coordinación entre ciertos socios y un comprador externo. Su testimonio fue la pieza que faltaba para conectar la trama. No era una acusación contra un nombre concreto, pero sí trazaba una ruta clara hacia transferencias y maniobras sospechosas. Ese testimonio, sostenido por otros documentos, apuntó con fuerza a un grupo que, sorprendentemente, incluía a German. El giro fue brutal para muchos. German, que había llegado con tarjetas y promesas, se reveló con relaciones cruzadas. No todo era blanco y negro. Había en su historia redes de negocios y por lo tanto, ambivalencia. Algunos lo defendieron con el argumento de que ayudas técnicas no significan crimen. Otros lo acusaron de oportunista. En el consejo, cuando las pruebas se apilaron, su presencia se volvió insostenible. Intentó explicar, prometer transparencia y ofrecer cooperación. Pero cuando la fiscalía, invocada por la presión de la comunidad y por el testimonio anónimo que ya circulaba, empezó a preguntar,
Su figura se tiznó de sospecha. En una madrugada fría, con mensajes que ya circulaban por la prensa local, Germán tomó una decisión que lo definiría. Partió la ciudad. Se fue sin dar muchas explicaciones, dejando una estela de interrogantes. Su fuga no fue un cierre de libro claro, fue un acto que dejó abiertas muchas heridas y que, a la vez, permitió que la fábrica buscara reconstruir su estructura sin esa influencia tóxica. La salida de Germán tuvo consecuencias en cadena. Algunos contratos se rescindieron, otros se renegociaron. Accionistas que habían sido tibios se vieron obligados a elegir. Zenaide, que había mostrado una gestión rígida y muchas veces opaca, se encontró defendiendo malas decisiones. La presión interna y externa la llevó a la renuncia o a una reubicación discreta, según los empleados. No se trató de celebraciones grotescas ni de venganza moralizante. Se trató de que la fábrica empezara a purgar las frases que la habían llevado al borde. En paralelo a esas batallas administrativas, Sara tuvo que enfrentar un desafío quizá aún más grande: demostrar que su liderazgo no era emocional ni circunstancial, sino efectivo. Y lo hizo con su forma de tomar decisiones bajo presión. Cuando un cliente clave amenazó con cancelar un contrato por los retrasos, Sara no reaccionó con promesas vacías. Convocó a la línea de producción, ajustó turnos, propuso una reconfiguración para priorizar ese pedido crítico, y se quedó la noche entera para supervisar. No era heroísmo de acción única, era constancia. La empresa envió el pedido a tiempo. El cliente, impresionado por la respuesta y por la transparencia con la cual Sara explicó la situación, decidió mantener el contrato y pedir una reunión para evaluar mejoras. La confianza, que se había quebrado, empezó a pegarse con trabajo y con transparencia. La narrativa pública se fue inclinando. Los medios locales, que inicialmente buscaron la nota sensacionalista de la mujer acusada, empezaron a destacar la historia de la fábrica que, con una directora interina inusual, había logrado recuperar un ritmo. Hubo entrevistas sobrias en las que Sara habló de puntos concretos: las propuestas de seguridad, la reorganización, la necesidad de proteger a las familias. No era una búsqueda de fama, era la constatación de que, cuando se señala la verdad con documentos y testimonios, la opinión pública encuentra su equilibrio. Y ese equilibrio ayudó a que otros trabajadores se animaran a testificar sobre maniobras extrañas. Llegó un día en el que la suma de pruebas alcanzó un nivel que nadie pudo ignorar. Se presentaron ante el Consejo transferencias que no tenían justificación comercial, contratos con cláusulas abusivas y testigos que declararon haber sido presionados para firmar a favor de la compra hostil. La policía entonces empezó a ejecutar medidas de investigación con formalidad. Hubo detenciones vinculadas a la trama de compras ficticias. Otros personajes, no todos, enfrentaron cargos. Algunos huyeron y quedaron con la sombra de la culpa. El proceso no fue limpio ni perfecto, pero fue una consecuencia real de que la sombra se iluminara. En esa etapa, la fábrica necesitó más que medidas de emergencia. Necesitó una reconstrucción de la confianza. Sara concentró los esfuerzos en lo esencial: garantizar la seguridad, reconstruir la trazabilidad y abrir canales de comunicación. Convocó a una asamblea con trabajadores donde explicó, con claridad, qué pruebas existían, qué se había hecho y qué quedaba por hacer. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo claridad, cifras comprensibles y promesas que luego cumplió. Propuso un comité de vigilancia integrado por representantes de los empleados, por la administración y por un asesor externo imparcial. Fue un acto que mezcló prudencia y audacia. Aceptar la transparencia como política de gobierno. El reconocimiento por parte de la comunidad no tardó en llegar. El cliente que había estado a punto de irse no solo renovó su contrato, sino que hizo una recomendación positiva que resonó en la industria. Los accionistas, que habían asistido a meses de incertidumbre, decidieron someter a votación la continuidad de Sara como directora. Hubo reticencias, por supuesto. Nunca falta quien prefiera lo conocido. Pero las cifras, los testimonios y la mejora en la producción hablaron en favor de la continuidad. Las votaciones se realizaron con formalidad, y el resultado fue un hálito de legitimidad. Sara fue confirmada como jefa. No fue una coronación. Fue la toma de responsabilidad por parte de una empresa que había elegido creer en quien había demostrado resultados.
La ceremonia fue sobria. No hubo discursos lacrimógenos, pero sí hubo miradas que decían lo que las palabras no podían. Reconocimiento por el trabajo, por la valentía y por la capacidad de transformar una situación de humillación en una fuerza colectiva. Los trabajadores la aplaudieron. Ana la abrazó con lágrimas quietas. Vladimir observó desde la puerta con esa expresión de orgullo duro que le caracteriza. Dani, presente con su uniforme escolar, se pegó a su madre como quien sabe que la victoria tiene también la dulzura de lo cotidiano. La fábrica no salió indemne del conflicto. Hubo implicados que enfrentaron consecuencias legales, hubo pérdidas que sanar y hubo la tarea de reconstruir confianza. Pero la dirección quedaba ahora en manos de alguien que había probado, con hechos, que la honestidad y la capacidad importan. El ascenso de Sara a jefa se sintió, para ella, menos como un premio y más como una responsabilidad que la seguía mordiendo con urgencia. En su despacho, un pequeño espacio con una ventana que daba a los techos de la ciudad, ella escribió la primera decisión que quería que la definiera. Un plan de apoyo para las trabajadoras. No se trató de un gesto simbólico, sino de medidas concretas. Facilidades para licencias en casos de violencia, un fondo de emergencia para quienes atravesaran crisis, horarios flexibles para madres solas y un comité de seguridad que cuidara no solo la producción, sino la integridad de las personas. Fue una transformación que tomó en serio la idea de que la fábrica era un lugar de vida y no solo de mercancía. Los días que siguieron no fueron un camino recto. Tuvieron que enfrentar demandas, ajustes financieros y, por supuesto, la reconstrucción de la vida personal de Sara. Su exmarido, tras varias confrontaciones legales, quedó con restricciones de acercamiento y con la obligación de presentarse en instancias de mediación. No todos los procesos terminaron en la cárcel ni en castigos drásticos. Algunos se resolvieron con medidas administrativas y sanciones que, aún así, marcaron distancias. La justicia fue un proceso largo y a veces frustrante, pero la fábrica ya no era terreno fértil para la manipulación. Uno de los días que más quedó en la memoria fue cuando Sara, en una reunión con empleados y representantes locales, contó, sin dramatismo ni búsqueda de aplausos, cómo había sido el comienzo. Del calcetín con billetes, de las noches en el sofá de Ana, del miedo que se tradujo en estrategia. Habló de su hijo como un motor, pero también como la razón por la cual no aceptaría ser reducida a la víctima de una narrativa. Contó cómo la ayuda de otras mujeres le había sostenido la columna cuando pensó que se iba a doblar. Las lágrimas aparecieron en algún rostro del público, no por morbo, sino por la emoción compartida. Ver cómo una persona que había sido humillada por la vida se transformaba en la que organizaba el pan para tantos. La fábrica empezó a ganar pequeños concursos locales por su calidad y por su vínculo con la comunidad. Se creó un programa de aprendizaje para jóvenes, dirigido por Nikolai y supervisado por Sara, para formar a quienes buscaban entrar al sector con pocas oportunidades. Se recuperaron clientes y se abrieron nuevos mercados. Esos logros no borraron el costo personal. Sara perdió algo de tranquilidad, su tiempo libre se volvió escaso y la responsabilidad creció con su rol. Pero también ganó respeto y, más importante, recuperó la dignidad que tanto le habían intentado robar. Hubo, claro, consecuencias para los villanos. Algunos fueron procesados, otros huyeron, y otros recibieron sanciones administrativas que afectaron su carrera. No todos enfrentaron castigos iguales, y eso dejó una sensación agridulce. La justicia no siempre es completa, pero la exposición de la trama, la transparencia en los procesos y la visibilidad pública mitigaron la impunidad. La fábrica, por su parte, salió con lecciones aprendidas, políticas más claras, un comité de ética y la decisión de nunca más permitir que la ambición de unos pocos pisara la dignidad de tantos. En el plano íntimo, la vida de Sara se reajustó con una mezcla de calma y tensión. Encontró en Ana a una compañera de vida que supo acompañarla sin ocupaciones heroicas. Su amistad, y a veces más que amistad, se volvió un refugio de honestidad. Vladimir siguió siendo el aliado práctico, el que aparece con una caja de herramientas o con una silla extra en la casa cuando hacía falta. Los vínculos que nacieron en la fábrica se transformaron en una red de contención que, ahora, funcionaba en ambos sentidos. Sara protegía y era protegida. La escena final de la historia pública tuvo lugar en una pequeña ceremonia.
La planta celebró la reapertura de una línea de producción tras la reorganización, y la comunidad fue invitada. Allí, entre olores a pan caliente y risas contenidas, Sara se acercó a un micrófono improvisado. No quería un discurso largo. No solía necesitarlo. Dijo, en voz clara, que aquel lugar nunca sería un espacio de humillación, y que el verdadero capital de la fábrica eran las manos que la sostenían, las mujeres y los hombres que trabajaban día a día. Habló de Dani como su sol, pero también como la razón por la que aprendió a tomar decisiones que protegieran a otros niños. Ella no se proclamó heroína, se proclamó guardiana. Al finalizar, varias trabajadoras le llevaron flores de papel que habían hecho en el taller de empaques. Fue un gesto sencillo, pero cargado de sentido. La gente se abrazó. Los aplausos no fueron muchos, pero fueron sinceros. Entre el público, alguien gritó: «Gracias, Sara», y la caja de sonido apenas dejó que la frase flotara. Ella miró al niño, a Ana, a Vladimir, a Katia, a Lidia. Sus ojos se clavaron en las caras que habían sido su sostén. En ese momento, la imagen de la mujer humillada y pisoteada se había transformado. Frente a ella estaba la jefa que había tomado la fábrica por la fuerza de la verdad y del trabajo. El epílogo no fue un cuento de hadas. Hubo días de cansancio, facturas que pagar y momentos en que la nostalgia por la vida que dejó atrás le pesaba. Pero también hubo cenas con amigas sin temor, noches en las que Dani dormía con la seguridad de saber que su madre lo protegería, fines de semana en que la risa reemplazaba al miedo. La victoria no borró los fantasmas, pero los redujo a sombras menos voraces. Una tarde, al volver de la fábrica, Sara y Dani caminaron por la vereda hasta la plaza. Se sentaron en una banca con el sol de la tarde sobre sus hombros. Dani tomó su mano, como quien no necesita hablar para decir que todo estaría bien. Ella miró al niño. Su pecho se llenó de una ternura que no era ingenua. Era consciente, sabia y potente. Recordó la vez que recogió los trozos de vidrio en la cocina. Recordó el calcetín con billetes. Recordó las manos amigas que no preguntaron demasiado. Pensó en todo lo que había perdido, y sobre todo, en todo lo que había ganado. Respeto, liderazgo, y sobre todo, la certeza de que su voz tenía peso. Al final del día, cuando la casa estaba en silencio y Dani dormía seguro, Sara se sentó en la pequeña mesa de la cocina y escribió una nota para las trabajadoras. Instrucciones sencillas para mejorar la conciliación entre turnos y horarios escolares, un número de teléfono para emergencias y una promesa por escrito de que nadie más usaría la fábrica como escenario de negocios sucios. Fue un gesto administrativo y también un acto de amor. No necesitaba laureles. Necesitaba asegurar que la experiencia que sufrió servía para construir algo mejor. La ciudad seguía con su ritmo. Camiones, voces, hornos que respiraban por la noche. Pero en el edificio de Amanecer, la historia tenía un nuevo latido. Sara ya no era solo la mujer humillada y pisoteada que la comunidad había conocido. Se había convertido en la jefa que no solo dirigía la producción, sino que también defendía la dignidad de quienes trabajaban a su lado. Si esta historia te movió y quieres que más mujeres encuentren apoyo y fuerza en relatos reales de reconstrucción, comparte esta historia y suscríbete para acompañar otras voces que también necesitan ser escuchadas.